¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tarda una vida entera en desmoronarse? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿O basta con una sola mirada de la persona que juró amarte? Imagina despertar un martes cualquiera, tomar tu café como siempre, y que en menos de lo que dura un suspiro, te conviertas en el villano de tu propia historia. Sin pruebas. Sin preguntas. Solo una acusación devastadora que te arrebata tu hogar, tu reputación y tu dignidad. Mi hijastra de 17 años me acusó de ser el padre de su bebé. Mi esposa me creyó culpable sin preguntarme nada. La prueba de ADN dijo 0. Perdí todo. Luego lo recuperé con intereses. Esta no es una historia de ficción. Es el relato de cómo la verdad, a veces, llega tarde, pero cuando llega, golpea como un martillo. Me llamo Víctor, tengo 48 años y soy dueño de una cadena de ferreterías. Pero antes de hablar de negocios, hablemos de confianza. Porque la confianza es como un jarrón de cristal. Puedes pasar años cuidándolo, puliéndolo, asegurándote de que esté en el lugar perfecto, pero basta un solo descuido, un solo movimiento brusco de alguien que amas, para que se haga añicos en el suelo. Y lo peor no es el ruido al romperse, sino el silencio que viene después. Déjame llevarte atrás, a antes de la tormenta. Mi vida no siempre fue así. Mi primer matrimonio terminó hace más de una década. No hubo traiciones escandalosas, solo ese desgaste lento, esa erosión silenciosa que ocurre cuando dos personas dejan de mirarse a los ojos. Después de eso, decidí que la soledad era preferible a la traición. Pasé años construyendo mi imperio desde cero. Empecé con un local arrendado, polvoriento, en un barrio de clase media. Trabajaba 12 horas diarias. Revisaba los números 2 veces. Guardaba cada recibo, cada factura, cada correo electrónico. No era obsesión, era supervivencia. Había aprendido que los papeles hablan cuando las personas mienten. La soledad se volvió mi compañera. Era predecible. Y después del caos de mi primer divorcio, la predictibilidad me parecía un lujo. Hasta que conocí a Clara, fue en un evento benéfico. De esos donde vas por obligación, para sonreír y dar la mano. Clara era viuda, con una hija adolescente llamada María. Tenía una risa que desarmaba. La segunda vez que salimos, me advirtió, mi situación es complicada. Debería haber escuchado la advertencia en su tono. Debería haber visto la grieta en el cristal. Pero en cambio, vi calidez. Vi a alguien que me miraba como si yo fuera un puerto seguro en medio de un mar agitado. Me casé con ella 16 meses después, pero aquí viene el primer punto clave de esta historia, el detalle que muchos pasan por alto. Antes de firmar el acta de matrimonio, consulté con mi abogado. Preparé un acuerdo prenupcial blindado. Mis propiedades, mis ferreterías, mis inversiones, todo lo que existía antes de ese sí, acepto, era intocable. Clara lo leyó. Preguntó. Dijo que entendía. Y firmó. Guardé cada evidencia de ese acuerdo. No porque desconfiara de ella en ese momento, sino porque la experiencia me había enseñado que las personas cambian cuando se sienten acorraladas. María, mi hijastra, tenía 17 años cuando se mudaron con nosotros. No esperaba a una película de Disney. Era reservada, con una distancia activa, casi construida como un muro. En las cenas, me miraba de reojo. En los pasillos, evitaba el contacto. Intenté no imponerme. No quería ser el padrastro intrusivo. Le pagué la universidad. Le compré el carro que su madre dijo que necesitaba. Nunca hubo un gracias. Lo noté, pero lo acepté. Pensé que era el duelo, el estrés de una familia ensamblada. Las señales de alerta llegaron en susurros. Clara empezó a mirarme diferente cuando María estaba cerca. Conversaciones que se cortaban en seco cuando yo entraba a la habitación. Tensiones que ella justificaba con un «es difícil criar a una adolescente sola». Yo aceptaba esas explicaciones porque quería creer en la familia que estábamos construyendo. Quería creer que el esfuerzo valía la pena, pero la noche que lo cambió todo no tuvo aviso previo. No hubo truenos, ni lluvia. María llegó pasada la medianoche. Pálida. Con los labios apretados. Clara la recibió en la puerta y la abrazó, silenciándola con una mirada que yo no supe interpretar. Subieron las escaleras sin decirme una palabra. Me quedé en el pasillo, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado. Al día siguiente, el silencio en la casa era pesado. 2 días después, Clara me buscó en la cocina. Tenía el teléfono en la mano, aferrado como si fuera un salvavidas. El sol entraba por la ventana, el café humeaba en la taza. Un escenario normal para una noticia nuclear. María está embarazada, dijo. Hice una pausa. Asentí, procesando. Y dice que tú eres el responsable. El tiempo se detuvo. No hubo gritos. No hubo preguntas. La cara de Clara no mostraba duda, mostraba certeza. Una certeza fría, tomada, definitiva. Intenté hablar. Intenté decir que era imposible. Que nunca había tocado a María ni siquiera con la punta de un dedo. Que estaba cometiendo el error más grave de su vida. Pero ella ya había tomado su decisión.
Me dijo que necesitaba proteger a su hija. 5 días después, los abogados de ella me contactaron. Pedían mis propiedades, mis negocios, la casa, una alimonia indefinida. Hice la maleta esa misma noche. Me fui a uno de mis apartamentos de alquiler. Esas paredes vacías fueron lo más honesto de esos primeros días. Sin pretensión. Sin calor prestado. Solo la realidad cruda de lo que había pasado. Llamé a Rick, mi abogado de confianza. Llevaba 15 años manejando mis asuntos. Le expliqué todo en orden cronológico. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, bien, tienes el prenupcial. Le dije que eso era lo de menos, que me importaba mi nombre. Me corrigió, no, Víctor. Eso es exactamente lo demás. Vamos a prepararnos, lo que vino fue una guerra. La estrategia de Clara dependía de que yo estuviera demasiado avergonzado o destruido para defenderme. Se equivocó en las dos cosas. Lo que no podían atacar financieramente, intentaron mancharlo moralmente. Hablaban de un ambiente doméstico inseguro. Pero no había denuncias policiales. No había registros médicos. Solo las palabras de una adolescente que se negó a comparecer en persona y presentó una declaración escrita que se contradecía en 2 puntos específicos. Fuera del tribunal, el rumor corría como pólvora. Empleados murmurando. Amigos que no llamaban. Conocidos que de repente tenían ocupaciones permanentes. El peso de la acusación no requería evidencia para funcionar socialmente. Bastaba con existir como posibilidad para manchar todo lo que tocaba. Entendí en esas semanas, de una manera visceral, cómo la reputación es frágil, pero no estaba solo. Paul, mi socio, y Anita, mi contadora, fueron los únicos que se mantuvieron firmes. Paul mantuvo las ferreterías funcionando mientras yo estaba en modo supervivencia. Anita bloqueó a Clara de cualquier acceso a información financiera en las primeras 48 horas. Sin preguntas. Sin juicios. Eso es lealtad. Rick contrató a un investigador privado. Y aquí es donde la historia da un giro. Lo que encontraron fue demoledor. María tenía una relación con un compañero de universidad de 20 años llamado Diego. Una relación que sus amigas conocían. Una relación que había empezado 6 meses antes del anuncio del embarazo. Diego era el padre. María lo sabía desde el principio. ¿Por qué yo? Porque yo era el candidato más disponible. Presente. Distante por elección propia. Sin historial de conflictos visibles. Era conveniente señalar al padrastro rico que al novio joven que quería evitar complicaciones legales por la diferencia de edad. Yo era el chivo expiatorio perfecto. La audiencia más importante duró toda una mañana. Clara llegó vestida de negro, con los ojos rojos. Sabía que el tribunal era también un escenario. Su testimonio describía un año de cambios en mi comportamiento, distancia creciente, un ambiente amenazante. Lo decía con voz quebrada. Y por un momento, funcionó. Sentí la sala inclinarse hacia ella. Cuando fue mi turno, no lloré. No levanté la voz. Dije la verdad en orden cronológico. Nunca puse una mano sobre María. Mantuve distancia por respeto. Traté a esa chica como a una persona que merecía su espacio. Y lo único que recibí a cambio fue una acusación que podría haberme costado la libertad. El tribunal quedó en silencio. Incluso el abogado de Clara dejó de revisar sus papeles. Cuando Rick presentó la información del investigador, el caso de Clara se derrumbó en cámara lenta. Las contradicciones en la declaración de María fueron señaladas por el juez. La ausencia de pruebas médicas fue subrayada. La presencia documentada de Diego fue presentada con evidencia de comunicaciones y testimonios. El juez hizo preguntas precisas. Clara no tenía respuestas que cuadraran. El fallo fue claro. El acuerdo prenupcial era válido. Clara no recibió nada de mis propiedades prematrimoniales. No recibió alimonia. Fue notificada para desocupar la casa en 30 días. Cuando el juez leyó el fallo, no sonreí. Asentí en silencio, como un hombre que ve como la lluvia finalmente para después de una tormenta larga. Afuera, en el pasillo, Clara me buscó. Tenía el maquillaje corrido. Los ojos de alguien que acaba de entender que apostó todo a algo que no era verdad. Me dijo que no sabía qué creer, que solo intentaba proteger a su hija. Le dije, yo fui tu esposo. Nunca me preguntaste nada. Ni una sola vez. La diferencia entre lo que hiciste y lo que debiste hacer es exactamente esa. Una pregunta de 30 segundos que nunca ocurrió. Abrió la boca buscando algo más. Me di la vuelta y me fui. Semanas después, llegó el sobre del laboratorio. Lo dejé en el mostrador de la cocina un día entero. Sabía lo que diría, pero quería que ese momento tuviera peso. Cuando finalmente lo abrí, mis manos temblaban. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí 2 veces. Se lo envié a Rick. Su respuesta llegó en 30 segundos. Prepararemos el papeleo final. Clara llamó al día siguiente. Contesté por curiosidad. Me pidió disculpas. Le dije que no las necesitaba. Me pidió vernos. Solté una risa genuina.
ante lo absurdo de la situación. Le dije que no y colgué. María me contactó por un número desconocido. Lo siento, tenía miedo. Le respondí una sola vez, el miedo no justifica destruir la vida de una persona inocente. Diego es el padre y tiene derecho a saber. Lo que hiciste tiene nombre legal. No respondió. Días después, aparecieron las dos en mi puerta. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Les dije que no había nada que hablar. María dijo que había entrado en pánico, que yo siempre había sido distante. La interrumpí. Le recordé que me había acusado de un crimen, que había destruido mi matrimonio con su mentira. Clara intentó tomar mi brazo. Me moví un paso atrás. No las perdono. Y no espero hacerlo. Váyanse. No vuelvan. Se fueron. Me quedé con la frente contra la puerta cerrada un momento. Las consecuencias para María llegaron sin que yo las orquestara. Diego, al saber que era padre, reaccionó. Sus padres insistieron en el reconocimiento legal. La universidad fue informada. María tuvo que retirarse ese semestre. Varias amistades que la habían cubierto descubrieron la historia real. No lo celebré. Solo lo noté. La justicia a veces es silenciosa. Empecé terapia porque Paul me llevó después de que exploté con un cliente por una devolución menor. Era la señal de que seguir solo con esto ya no era razonable. La terapeuta, Sandra, no me pidió que perdonara. Me dijo que tenía derecho a estar enojado. Que sanar no venía de entender a Clara o a María, sino de enfocarme en lo que yo quería construir para mí. Escribí cartas que nunca mandé. Una para mí mismo decía, no mereciste esto. No tienes que cargar con su culpa. Tienes permiso de seguir. La releía cuando la soledad se disfrazaba de nostalgia. Luego recordaba la cara de Clara en la cocina, esa certeza que no me había preguntado nada, y la duda desaparecía. Algunas puertas se cierran con razón. Mi círculo social se reorganizó. Personas que me conocían de años desaparecieron con el rumor. Algunos volvieron después del ADN con disculpas de calidad variable. Vince, un amigo de la preparatoria, apareció en una ferretería comprando tornillos que no necesitaba. Debí haberte llamado, dijo. Sí, debiste, respondí. Se fue. No le guardé rencor activo, pero la amistad estaba rota. Algunas cosas no valen la pena reparar. 9 meses después, conocí a Julia en una fiesta. 42 años. Trabajadora social. Ojos tranquilos. Me dijo que había escuchado algo de lo que pasó y que me creía. No con lástima, sino con honestidad. Hablamos 2 horas. Nada urgente. Cuando nos despedimos, me dio su número. No la llamé de inmediato. Esperé 2 semanas para asegurarme de que quería hacerlo por las razones correctas. Con el tiempo le conté todo a Julia. No en una noche, sino en pedazos. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo, eso debió haber sido insoportable, pero no te dejó destruir. Tenía razón. Ella lo vio y se quedó. Eso es distinto a todo lo que tenía antes. Las ferreterías están mejor que nunca. Abrí una 5ª tienda el año pasado. Las propiedades siguen apreciando. El prenupcial que Clara intentó invalidar terminó siendo el documento que protegió 15 años de trabajo en las peores semanas de mi vida. Rick me dijo que yo era el cliente más preparado que había tenido. Le dije que había aprendido de la primera vez. La mayoría no aprende. Yo aprendí porque no podía permitirme no hacerlo. Vi a Clara una vez más en el mercado de agricultores. Un sábado de octubre. Me llamó por mi nombre. Se veía cansada. Sin maquillaje. Lo siento todos los días, dijo. Le dije que esperaba que le fuera bien, y lo decía en serio, sin veneno. Mencionó que María se había ido con Diego, que estaban criando al bebé juntos. No pregunté más. Me preguntó si alguna vez podríamos hablar. Le dije que había seguido adelante. Asintió despacio. Se fue. El cierre fue físico. Como cuando una puerta encaja en su marco por primera vez después de estar desnivelada. Lo que me llevo es simple. Construí todo lo que tengo con trabajo real y lo protegí con documentación real. Y eso fue exactamente lo que sobrevivió cuando todo lo demás colapsó. María pagó un precio proporcional que no orquesté, pero que fue real. Clara vive con las consecuencias de haber elegido una mentira conveniente en lugar de preguntarle la verdad a su esposo, y yo tengo ferreterías, propiedades, una persona que me conoce completo y eligió quedarse, y las mañanas con café caliente y el silencio que siempre me ha gustado. No es el final que esperaba. Es mejor ahora, quiero escucharte a ti. Esta historia deja muchas preguntas sobre la lealtad, la familia y la justicia. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Víctor? ¿Hubieras perdonado a Clara cuando llegó con las disculpas, entendiendo que una madre protege a su hija, o también le hubieras cerrado la puerta para siempre porque la confianza se rompió irreparablemente? ¿Crees que María recibió suficiente castigo con las consecuencias sociales y académicas? ¿O merecía más consecuencias legales por haber falsificado una acusación tan grave? Y lo más importante, ¿consideras que los acuerdos prenupciales son una falta de confianza o la herramienta de supervivencia más inteligente en el mundo moderno?
Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y me interesa saber tu perspectiva. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propios límites y la importancia de proteger tu verdad, no olvides darle like y suscribirte para más relatos como este. Cuídense mucho, y recuerden, la verdad puede tardar, pero nunca llega equivocada.